El factor conexión. ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? Todos los seres humanos poseen el deseo de conectarse con otras personas sin importar cuán jóvenes o ancianos, introvertidos o extrovertidos, ricos o pobres, educados o ignorantes sean. La necesidad de conexión es motivada a veces por un deseo de recibir amor, pero también puede darse por sentimientos de soledad, la necesidad de aceptación, la búsqueda de satisfacción o el deseo de tener éxito en los negocios. ¿Cómo podemos satisfacer nuestro deseo de relacionarnos? ¿Cuál es la mejor manera de empezar? En otras palabras, ¿cómo podemos conectarnos? La respuesta es que debemos dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a enfocarnos en las personas con quienes deseamos construir relaciones. Por eso la pregunta clave en el factor conexión es: ¿está usted dispuesto a enfocarse en los demás? Para aumentar su probabilidad de conectarse con otra persona, usted necesita entender y aprender los siguientes 6 principios de interacción. El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo, con una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. El principio del intercambio. En vez de poner a otros en su lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. El principio del aprendizaje. Cada persona que conozcamos tiene el potencial de enseñarnos algo. El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellos. El principio del número 10. Creer lo mejor de la gente, por lo general, saca a relucir lo mejor de la gente. El principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder el confrontarlas. Tan pronto deje de preocuparse tanto por usted mismo o por usted misma y empiece a fijarse en los demás y en lo que desean, construirá puentes para alcanzarles y se convertirá en la clase de persona a quien otros querrán acercarse. Estas son las llaves de la conexión personal. El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo, con una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. ¿Tengo dificultad para poner primero a los demás? ¿Qué se requiere para cambiar la perspectiva de la gente y ayudarles a ver la realidad de las cosas por primera vez en su vida? Para algunos, haberse casado hizo toda la diferencia, pero para otros, el haberse divorciado o haber tenido un hijo. La idea es que cada individuo necesita llegar a entender que no todo gira alrededor de ellos. Cuando de ganarse a la gente se trata, todo empieza con la capacidad para pensar en otra gente antes que en nosotros mismos. Ese es el principio más básico en el desarrollo de las relaciones personales. Sé que esto puede sonar como simple sentido común, pero no todo el mundo entiende la realidad de las cosas o la práctica de la abnegación. La gente que permanece centrada en sí misma y que solo se sirve a sí misma siempre tendrá dificultad para llevarse bien con los demás. Para ayudarles a romper ese patrón de vida, necesitan ver la realidad de las cosas, para lo cual se requieren 3 elementos. 1. Perspectiva. La gente que carece de perspectiva es similar a Lucy en la tira cómica Carlitos de Charles Schulz. En cierta escena, mientras Lucy se columpia en el parque, Charlie Brown le lee algo. Aquí dice que el mundo da vueltas alrededor del sol una vez al año. Lucy se detiene abruptamente y responde: ¿El mundo gira alrededor del sol? ¿Estás seguro? Pensaba que giraba alrededor de mí. Por supuesto, la falta de perspectiva es mucho más sutil que eso. Sé que lo fue para mí. Temprano en mi carrera como pastor, al dirigir a otros, la pregunta que me hacía todo el tiempo era: ¿cómo me pueden ayudar estas personas? Quería usar a la gente para que me ayudaran a alcanzar mis metas. Me tomó un par de años para entender que tenía todo al revés y que me debía haber preguntado lo siguiente: ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esta gente? Al hacerlo, no solo pude ayudar a los demás, sino que también recibí toda la ayuda que quise.
El mundo entero, con una pequeña excepción, está compuesto por otros seres humanos, y la mayoría de la gente en el mundo no le conoce a usted y nunca le conocerá. Es probable que la mayoría de las personas que usted conoce tengan necesidades y problemas más grandes que usted. Es su decisión ignorarles y enfocarse en usted mismo o dejar de creerse la gran cosa y aprender a darle prioridad a los demás. 2. Madurez. Mis nietas, Hannah y Maddie, tienen 3 años al momento en que escribo estas líneas. Acabé de pasar un maravilloso día de acción de gracias con ellas, y fue una gran alegría verlas jugar y entretenerlas un rato. En todo el tiempo que estuvimos juntos, ninguna de ellas me preguntó, ¿qué puedo hacer por ti, abuelo? Eso no tiene nada de malo en un pequeño de 3 años, pero no está nada bien a los 30. A veces esperamos que la madurez llegue con la edad, pero lo cierto es que a veces la edad llega sola. Una actitud que dice, ahórrate la molestia, hazlo a mi manera, puede durar toda una vida, a no ser que la persona se proponga luchar contra ella. Hace varios años, el autor y consultor Bob Buford escribió un excelente libro titulado Intermedio, Half Time. Su tesis es que mucha gente al acercarse a los 40 o 50 años de edad pasa por una época de gran inquietud porque sienten que su vida necesita más significado. Es una fase que él llama el intermedio. Dice que la mayoría de las personas tratan de hacer en la segunda mitad de su vida lo que hicieron en la primera mitad, solo que un poco más. En lugar de esto, la clave para un segundo tiempo exitoso es evaluar los logros, enfocarse en las áreas fuertes y fijarse la meta de dar con generosidad a los demás. Lo que Bob describe aquí es la madurez real, que consiste en entender que el mundo no gira alrededor de nosotros. Es la capacidad de ver con perspectiva correcta la realidad mayor de la vida. 3. Responsabilidad. Quizás usted haya notado que el matrimonio hace más obvia la falta de responsabilidad de una persona irresponsable. La gente no casada que no tiene hijos tienen mucha más libertad que los casados o los padres. Cualquiera que se casa con la expectativa de mantener el mismo nivel de libertad que tuvo en su soltería va a arriesgar su matrimonio. Para que un matrimonio funcione, ambos cónyuges deben ser responsables. Las relaciones matrimoniales maduran cuando cada cónyuge deja de preguntar ¿qué puede mi cónyuge hacer por mí? Y empieza a asumir la responsabilidad de preguntar ¿qué puedo hacer por mi cónyuge? El liderazgo nos exige algo muy similar. Cuando una persona acepta por primera vez las responsabilidades del liderazgo, se revela su nivel de madurez y sentido de responsabilidad. Los líderes irresponsables tienen una actitud de primero yo y usan su posición para beneficio personal. Los líderes responsables tienen una actitud de primero los demás y usan su posición para servir a la gente, cumplir responsabilidades, ser un ejemplo, dar a otros el crédito y reparar relaciones dañadas. Los buenos líderes entienden que para poder triunfar en equipo, ellos deben dar prioridad a los demás. Si usted quiere tener una vida satisfactoria, necesita relaciones sanas. Y para construir esa clase de relaciones, usted necesita olvidarse de sí mismo. Acójase al principio de la perspectiva y recuerde que toda la población del mundo, con una excepción muy pequeña, está compuesta por otras personas. El principio del intercambio. En lugar de poner a otros en su lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. ¿Trato de ver las cosas desde el punto de vista del otro? Gran parte del conflicto que experimentamos en las relaciones se deriva de nuestra ineptitud para ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona, como lo ilustra el siguiente chiste. Un hombre que viajaba en un globo de aire caliente se dio cuenta de que está perdido. Redujo la altitud y alcanzó a ver desde arriba a una mujer. Descendió un poco más y gritó, «Disculpe, ¿me puede ayudar? Le prometí a un amigo que me encontraría con él hace una hora, pero no sé dónde estoy». La mujer respondió desde abajo,
Usted está en un globo de aire caliente que flota a unos 20 metros de la Tierra. Se encuentra entre los grados 40 y 41 de altitud norte y los 59 y 60 grados de longitud oeste. Ah, usted debe ser ingeniera, exclamó el navegante. Sí, ¿y cómo lo supo? Todo lo que me ha dicho suena técnicamente correcto, pero no sé cómo usar la información que me dio. Y el hecho es que sigo perdido. Francamente no me ha ayudado mucho, que digamos. Solo he retrasado mi viaje. La mujer respondió desde abajo. Usted debe ser gerente. Lo soy, contestó el piloto. ¿Pero cómo lo supo? La mujer respondió. Mire, usted no sabe dónde está ni a dónde va. Ha llegado a esa posición alta en que está gracias a una gran cantidad de aire caliente. Mejor dicho, charlatanería. Ha hecho una promesa que no tiene ni idea de cómo cumplir y espera que la gente que está debajo de usted le resuelva sus problemas. El hecho es que usted se encuentra en la misma posición donde estaba antes de toparse conmigo, pero ahora, de algún modo, se las ha arreglado para echarme a mí la culpa. Con tanta frecuencia se enfrasca en conflictos con otra persona como resultado de ver las cosas de un modo mientras su interlocutor las ve desde otro punto de vista. Piénselo un momento. Si está casado, ¿no existe la posibilidad constante de entrar en conflictos potenciales debido a la manera diferente de cómo los hombres y las mujeres ven las cosas? Si tiene hijos, ¿no ocurre mucha fricción debido a que ellos no ven las cosas como usted las ve? Incluso en un ambiente laboral muy positivo, la gente no ve todo a la par. Tan solo recuerde esto. Antes de tener un altercado con su jefe, dé un vistazo a ambos lados, el lado de él y el lado de afuera. Hablando en serio, creo que si la gente hiciera el esfuerzo de ver las cosas desde el punto de vista de los demás, desaparecería el 80% de nuestros conflictos interpersonales. Si aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de los demás, tendremos éxito en nuestras relaciones. Leí este dicho en una publicación de ventas. Si usted quiere venderle a José Pérez lo que José Pérez suele comprar, entonces usted debe ver a José Pérez a través de los ojos de José Pérez. El concepto es tan simple que nos parece demasiado obvio. Sin embargo, muchas personas no lo ponen en práctica. Están tan ocupadas poniendo a los demás en su lugar que no hacen el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo mejora usted en hacer el intercambio y ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona? Empiece haciendo estas 4 cosas. El principio del aprendizaje. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. ¿Aborda a las personas con un deseo de aprender de ellas? La verdad es que todos nosotros podemos aprender lecciones valiosas en circunstancias bastante improbables y de las personas menos probables. Todo el mundo tiene algo que compartir y algo que enseñarnos. Pero esto solo puede ser cierto si tenemos la actitud correcta. ¿Qué clase de actitud tiene usted cuando se trata de aprender de los demás? Todas las personas caen dentro de una de las categorías descritas por los siguientes enunciados. Nadie puede enseñarme nada. Esa es una actitud arrogante. Creo que a veces suponemos que la ignorancia es el enemigo más grande de la educación verdadera. Sin embargo, eso tiene muy poco que ver con un espíritu educable. ¿No ha conocido algunas personas exitosas que han recibido mucha educación y que no quieren oír las sugerencias ni las opiniones de los demás? Muchos creen que se las saben todas. Una persona que crea una organización grande y exitosa puede pensar que no puede aprender de otros que operan organizaciones más pequeñas. Una persona que recibe un doctorado puede volverse incapaz de recibir instrucción de alguien más porque ahora se considera un experto. La persona con mayor experiencia en una compañía o departamento quizás no escuche las ideas de alguien más joven. Tales personas no se dan cuenta del daño que se hacen. La realidad es que nadie es demasiado viejo, demasiado inteligente o demasiado exitoso como para aprender algo nuevo. El único obstáculo que se interpone entre una persona y la capacidad para aprender y mejorar es una mala actitud. Alguien puede enseñármelo todo. Esa es una actitud ingenua. La gente que reconoce que todavía le falta crecer con frecuencia busca un mentor. En general,
Esta es una buena decisión. Sin embargo, es ingenuo que los individuos crean que pueden aprender todo lo que necesitan saber de una sola persona. Las personas no necesitan un mentor, sino muchos mentores. He aprendido mucho de muchas personas. Por ejemplo, Les Stop me enseñó a escribir como se debe. Mi hermano Larry es mi mentor de los negocios. He aprendido mucho sobre comunicación de Andy Stanley. Tom Mullins es mi modelo en cuanto a las relaciones. Si tratara de incluir a todas las personas que me han enseñado en el transcurso de los años, tendría que llenar muchas páginas con sus nombres. Todos me pueden enseñar algo. Esa es una actitud educable. La gente que más aprende no es siempre la que pasa tiempo con la gente más inteligente, sino los que tienen una actitud educable. Cada persona tiene algo que compartir. Trátese de una lección aprendida, una observación, una experiencia de la vida. Tan solo necesitamos estar dispuestos a escuchar. De hecho, la gente con frecuencia nos enseña cosas cuando ni siquiera se proponen hacerlo. Pregunte a cualquier padre o madre de familia y encontrará que ellos aprendieron lecciones valiosas de sus hijos, incluso cuando eran infantes incapaces de comunicar una sola palabra. El único momento en que la gente no puede enseñarnos algo es cuando no estamos dispuestos a aprender. No estoy diciendo que cada persona que usted conozca le enseñará algo, sino que existe la posibilidad real de que así sea, si usted se los permite. Si usted tiene una actitud educable, o si está dispuesto a adoptar esa actitud, estará en la posición correcta para aprender de otras personas. En ese caso, todo lo que necesita es dar los siguientes 5 pasos. Primero, haga del aprendizaje su pasión. A veces, ese es el problema que tienen las personas que recibieron los puestos que soñaron tener o alcanzaron las metas que fijaron para su organización o ganaron los títulos por los que tanto lucharon. En su mente ya han llegado a su destino final y se ponen cómodos. Si usted no quiere dejar de crecer, no puede sentarse en el sofá de la complacencia mental. Usted necesita hacer del aprendizaje continuo su meta. Si lo hace, nunca se le acabará la gasolina mental y su motivación será fuerte. No tiene que preocuparse de encontrar a personas que le enseñen, como dijo el filósofo griego Platón. Cuando el pupilo está listo, aparecerá el maestro. El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellos. ¿Acostumbro a enfocarme en los demás y sus intereses o solo en lo mío? En agosto de 2003, Margaret y yo teníamos boletos para ir en un crucero por el Mediterráneo. Al llegar al área de recepción y abordaje, esperando a que nos ayudaran, una mujer un tanto mayor que nosotros se acercó y se presentó. «Hola, me llamo Phillips», dijo con una sonrisa brillante. «¿Cómo se llaman ustedes?» Después de presentarnos, dijo: «Qué gusto me da verles. Espero que nos conozcamos mejor. Los voy a dejar para que puedan registrarse. Tal vez podamos vernos esta noche durante la cena». «¡Qué persona tan simpática!», comentó Margaret, mientras nos registrábamos y recibíamos la llave para nuestro camarote. Después de terminar de desempacar en la tarde, ya me había olvidado de Phillips, pero cuando bajamos a cenar, la vimos hablando con varias personas. Tan pronto nos vio, sonrió y se acercó para saludar. «John y Margaret», dijo, «les presento a mi esposo Stanley». De inmediato nos incluyó en la conversación, de tal modo que terminamos cenando juntos. «¿A qué te dedicas?», me preguntó. «Soy escritor y conferencista», respondí. «Eso suena muy interesante. Cuéntame más». Le hablé sobre mi trayectoria y algunas de mis experiencias a medida que me hacía preguntas. Luego sostuvo una conversación con Margaret y en breve ya estaban hablando sobre arte y antigüedades. Durante los días siguientes, observé cómo Phillips y Stanley se presentaron a los 120 pasajeros del crucero y establecieron conexión personal con cada uno de ellos. Noté que Phillips se esforzaba para que cada persona se sintiera bien consigo misma. Ella iniciaba la conversación, y cuando alguien quería empezar a hablar de ella, Phillips no tardaba en volver al tema de la otra persona. Ya se sabía el nombre de todos y tenía algo positivo que decir acerca de cada persona. Después de un par de días, la gente se la pasaba por el barco buscándola como si fuera la flautista de Hamelin. Todos se enamoraron de ella. En una de nuestras conversaciones con ella, me enteré de que Phillips y Stanley estaban jubilados y dedicaban su tiempo libre a viajar en cruceros y conocer gente. Al parecer, la estaban pasando de maravilla en sus años dorados. Cuando estaba a punto de terminar el crucero, le dije cuánto le apreciábamos Margaret y yo, y que nos encantaría mantenernos en contacto con ella. Ella sacó de su bolsillo una tarjeta de negocios que decía «Phillips y Stanley Hughes, tus amigos del crucero». Abajo tenía el logotipo de la línea de cruceros con la dirección y el teléfono de la pareja. Desde aquel crucero, Phillips nos ha escrito y nos ha hecho invitaciones para visitarla junto a Stanley en la Florida. Phillips Hughes es una de las personas más carismáticas que he conocido, una experta en conectarse con la gente. ¿Cuál era su secreto?
Es lo mismo que aprendí en 1963, cuando mi padre me envió a mi primera clase con Dale Carnegie. Si usted quiere conectarse con los demás, enfóquese en ellos, no en usted mismo. Las enseñanzas de Carnegie en el salón de clase y en su libro Cómo hacer amigos e influenciar a las personas dejaron una impresión profunda en mí como adolescente. Tuvieron tal impacto que he trabajado para definir mis habilidades sociales basándome en muchas de sus enseñanzas. Estas son las 6 sugerencias de Carnegie acompañadas por mis explicaciones. Primero, muestre un interés genuino en los demás. Alguien preguntó una vez a Perth Mesta, la anfitriona más conocida de Washington desde Doyle Madison, la esposa del cuarto presidente de los Estados Unidos, cuál era el secreto de su éxito para lograr que tanta gente rica y famosa asistiera a sus fiestas. El éxito está en los saludos y en las despedidas, afirmó. Cada vez que llegaban sus invitados, ella les salía al encuentro y decía, «Por fin tengo el gusto de verles». Tan pronto cada uno de ellos procedía a salir de la fiesta, expresaba su gratitud por la visita diciendo, «Lamento mucho que tengan que irse tan pronto». Durante casi 20 años, he usado la siguiente frase como una pauta para recordar cómo debe ser mi interacción con los demás. A las personas no les importa cuánto sepa yo hasta que sepan cuánto me importan. El éxito social no depende de cuánto poder, educación o experiencia posea usted. La gente responderá de forma más favorable si les hace saber primero que son importantes para usted como individuo. El principio del número 10. Creer lo mejor de la gente casi siempre saca a relucir lo mejor de la gente. ¿Creo lo mejor de los demás? En 1995 vi la película Mentes Peligrosas, una historia inspiradora acerca de una maestra que quería hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes adolescentes. No me enteré sino hasta hace poco que el guión estaba basado en una persona real. Cuando Lou Ann Johnson salió de la secundaria, se dio cuenta que no le interesaba la universidad. Pasaron 45 días antes de dejar de asistir a clase y alistarse en la Marina de los Estados Unidos. Allí fue donde realmente floreció. Prestó servicio durante 8 años y en el recorrido obtuvo un título en psicología. Luego decidió unirse a los Marines, completó la escuela para candidatos a oficial y prestó servicio como teniente segundo. Tras 9 años de carrera militar, Johnson examinó su corazón y decidió salirse del servicio porque quería algo más de la vida. Por un tiempo trabajó para el New York Times en ventas y allí recibió un buen salario, pero no le pareció una experiencia muy satisfactoria. He leído acerca de jóvenes que se gradúan de la escuela y ni siquiera saben leer ni escribir bien, recuerda ella. Pensé que era un delito si era verdad. Se trasladó a la costa oeste y aceptó un trabajo como asistente ejecutiva en Xerox, lo cual le permitió volver a la universidad para obtener una maestría. Su deseo era convertirse en maestra. Decidí que prefería ganar un salario más bajo con tal de hacer algo realmente importante. Cuando Johnson se graduó, aceptó una posición como maestra en la escuela secundaria Parmont en Belmont, California, una población al sur de San Francisco en el condado San Mateo. Era una clase muy parecida a la que se presenta en la película. Lo que no me dijeron los administradores fue que la maestra que había enseñado allí durante mucho tiempo salió huyendo espantada por aquellos chicos, dijo Johnson. Aquel primer día fue la locura total. Se portaron como si no estuvieran presentes. Ella volvió al siguiente día con gran resolución y les dijo que era demasiado joven para jubilarse y demasiado tenaz como para renunciar. En poco tiempo, desarrolló algunas estrategias para conectarse con los estudiantes. Trataba de usar el humor en lugar de las amenazas, explicó Johnson. A veces me ponía sobre mis rodillas y les decía, por favor, no me hagan rogarles, no se ve muy bonito. Es difícil portarse como el bravucón de la clase mientras te ríes de la maestra. Sin embargo, por encima de todo lo demás, se ganó a los estudiantes con su profunda fe en ellos. Una práctica que preparó para el primer día de clases, algo que llamó truco de las tarjetas, era una de las cosas típicas que hacía. Pasó tarjetas de memorando a los estudiantes para que escribieran su nombre, dirección, teléfono y demás información personal. Mientras llenaban las tarjetas, ella caminaba por el salón y miraba sus tarjetas para memorizar los nombres sin que se dieran cuenta. A medida que cada adolescente terminaba de llenar la información, ella tomaba cada tarjeta y agradecía a los estudiantes uno por uno. Cuando ya tuvo en su poder todas las tarjetas, anunció a los estudiantes que estaban a punto de tener su primera evaluación. Ellos se quejaron de inmediato, pero ella les aclaró que la evaluación no era para ellos, sino para ella. Si se equivocaba en un solo nombre, todos los estudiantes recibirían automáticamente la mejor calificación en su primer examen. Después de nombrar a todos los estudiantes, algo que siempre había podido hacer, muchos de los jóvenes quedaron impresionados y ella les dijo, «Conozco sus nombres porque ustedes son personas importantes para mí».
Cada vez que les observo, veo a cada uno de ustedes y me gusta lo que veo. Además, ustedes me interesan mucho y por eso es que estoy aquí. Johnson recuerda, nuestro equipo tenía altas expectativas para nuestros estudiantes. Demasiado altas en opinión de muchos. Nos advirtieron que no pidiéramos ni esperáramos demasiado. Sería suficiente que unos cuantos tuvieran calificaciones aceptables y se graduaran. Nosotros, en cambio, queríamos más. Pedimos a nuestros alumnos que vinieran a estudiar todos los días sin falta, que se mantuvieran alejados de las drogas y el alcohol, que cambiaran sus malos hábitos, que hicieran todas las tareas en el salón de clase y en la casa, que resistieran la presión de unirse a pandillas, que dejaran sus malas actitudes y limpiaran su lenguaje. Les pedimos todo lo que se nos ocurrió y ellos nos dieron todo lo que tenían. Johnson está convencida de que creer lo mejor de la gente saca a relucir lo mejor que hay en ellos. Me he apropiado de este principio de todo corazón, tanto así que es la razón por la que he enseñado a la gente durante más de 30 años. Estoy convencido de que todas las personas tienen potencial. Si las personas tan solo creyesen en sí mismas, ellas pudiesen alcanzar su potencial y convertirse en los individuos para los cuales fueron creados. Así es como lo aplico al interactuar con la gente. Creo que cada persona a quien conozco es un 10. Por eso lo llamo el principio del número 10. Primero, todo el mundo quiere ser alguien. Todos los seres humanos quieren que su vida importe para algo. Todos quieren sentir que son importantes. ¿No siente usted lo mismo? Entonces, usted sabe que es cierto para todo el mundo, incluso para los que no lo demuestran. Segundo, a nadie le importa saber cuánto sé hasta que sepa cuánto me importan. Lou N. Johnson trabajó con jóvenes que tenían poco interés en el aprendizaje. La mayoría de los estudiantes en sus circunstancias se salían de la escuela tan pronto pudieran hacerlo. Ella fue en contra de esa tendencia generalizada al hacerle saber a sus alumnos cuánto le interesaban, con un interés muy genuino. Tan pronto ellos entendieron eso, estuvieron abiertos para recibir lo que ella tenía para ofrecerles en términos de educación. Con demasiada frecuencia queremos ayudar a la gente en virtud de lo que sabemos en lugar de interesarnos en ellos en virtud de lo que son. Tercero, todos necesitamos a alguien. No existe una sola persona en el mundo que no necesite a otro individuo. Si somos sinceros, el asunto no es si necesitamos o no a otros, sino cuánto les necesitamos. Cuando usted cree en la gente y aprende a ver a cada persona como un número 10, cada día que pasa es un día fabuloso. ¿Por qué? Porque cada mañana trae un día en el que a alguien le cambiará la vida. ¡Qué don más maravilloso! De verdad creo en la gente y veo lo mejor en cada persona. Es una de mis fortalezas más grandes. A veces también puede ser una gran debilidad porque en ocasiones confío demasiado y deseo darle poder a otros antes de que estén preparados. Me he metido en problemas por esto, pero sigo dispuesto a vivir con ese riesgo porque las recompensas para los demás son muy grandes. Cuando era un joven líder, una de las primeras personas que contraté me desgastó por completo. No se desempeñaba como debía y luego mentía al respecto para librarse de las consecuencias. En mi ingenuidad optaba por creerle. Salí de esa interacción diciéndome, nunca volveré a dejar que un miembro del personal se acerque tanto a mí. Sin embargo, fui incapaz de mantener esa mentalidad. Primero que todo, era injusto con las demás personas a quienes dirigía en el futuro. ¿Por qué debería la falla de una persona afectar la manera como trato a otra? En segundo lugar, me di cuenta de que si mantenía a la gente a distancia, ellos no podrían hacerme daño, pero tampoco podrían ayudarme. Si le han lastimado o defraudado en el pasado, por favor, no deje que esto dañe su actitud en el futuro. La mayor parte del tiempo, creer en la gente sí saca a relucir lo mejor de la gente. Piensa en las personas que han hecho una diferencia en su vida. El maestro que le hizo creer que podía lograrlo. El jefe que le dio una oportunidad para mostrar que usted sí podía hacerlo. El consejero que le hizo saber que usted sí tenía lo que se requiere para cambiar y tener una vida mejor. El hombre o la mujer que le amó lo suficiente para decirle sí el día de la boda. Ellos no solo estuvieron presentes en esos momentos definitivos, sino que en muchos casos fueron quienes los crearon para beneficiar su vida. En casi todos los casos en que se dio un impacto positivo, la persona creyó en usted de antemano. Lo más probable es que él o ella viera en usted algo que quizás usted mismo no había visto. ¿No le gustaría ser esa persona para otros? Si la respuesta es afirmativa, entonces trate de amar a los demás y verles como los mejores, como el número 10. Si tiene familia, empiece con su cónyuge y sus hijos, y después amplíe el círculo de influencia a partir de allí. Crea lo mejor de los demás y sacará a relucir lo mejor.
el principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder a confrontarlas. ¿Me intereso lo suficiente como para confrontar de la manera correcta? Años atrás, cuando llegué a la iglesia Skyline en San Diego, California, para convertirme en su pastor principal, venía para continuar la obra empezada por el pastor fundador, Orval Butcher. Al enterarme por primera vez de que él se iba a jubilar y la posición de pastor quedaría disponible, algunas personas me aconsejaron que no la considerara. En el mundo de las iglesias es muy difícil reemplazar a un pastor fundador, en especial uno como el pastor Butcher, quien había servido durante 27 años y había hecho un trabajo estupendo. Todos en la iglesia amaban a Orval Butcher. Como sucede con muchos líderes o ejecutivos que llegan desde afuera a una organización, pronto descubrí que no todos estuvieron de acuerdo con el cambio. Sin embargo, gracias a que la gente era muy generosa y el pastor Butcher había sido un buen líder, fui aceptado por la mayoría. En poco tiempo me instalé y empecé a construir relaciones. Un domingo después de mis primeros meses en el trabajo, noté que Sally Johnson no estaba acompañada por su esposo, Joe. Ellos siempre habían sido activos en la iglesia y eran constantes en la asistencia. Me di cuenta de que llevaba varias semanas sin ver a Joe, así que le pregunté a Sally cómo estaba su esposo. Bueno, para serle sincera, él tiene dificultad para aceptar los cambios aquí en la iglesia y no ha querido venir. De inmediato llamé a Joe y le pregunté si estaba dispuesto a reunirse conmigo. Unos días después, Joe se sentó conmigo en mi oficina y le dije: Joe, ¿cómo te va? Sally me cuenta que has tenido dificultad para aceptar la transición. Supongo que se podría decir eso, respondió Joe. Es que me hace falta el pastor Butcher. Joe, le dije, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué? Preguntó Joe con algo de sospecha. Dime qué cosas te hacen falta del pastor Butcher. Joe pareció sorprendido por la solicitud, pero respondió con gusto. Pues bien, empezó a decir, el pastor Butcher siempre estuvo allí para nosotros. Él fue quien casó a todos nuestros hijos, dirigió el funeral de mi mamá y mi papá y también el de mi hermano. Joe continuó hablando acerca de cómo Orval Butcher había estado junto a ellos en los momentos más importantes de su vida. Joe, no me sorprende que el pastor Butcher tenga un lugar tan especial en tu corazón, le dije mientras él parecía esforzarse por no llorar. Oye, el pastor Butcher siempre debería ser tu favorito, y déjame decirte algo, nunca me sentiré ofendido si él es siempre el número 1. Te doy permiso para que él siempre sea tu pastor favorito. Los ojos de Joe brillaron y fue como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Y si alguna vez te sobra amor, mándame un poquito, y yo con gusto lo recibiré. Joe volvió a la iglesia el domingo siguiente y volvió a ser el mismo de antes. De vez en cuando me tomaba por sorpresa y me daba un gran abrazo mientras me decía: Pastor, este mes me sobró un poquito de amor. Así lo hizo hasta el día en que murió. Mi interacción con Joe Johnson tuvo un final feliz. Pero como usted podrá imaginarse, no todos mis conflictos terminaron tan positivamente. Como cualquier otra persona, he tenido confrontaciones que no terminaron muy bien. No obstante, la mayor parte del tiempo han sido positivas, y le diré por qué. Me involucré en ellas con la mentalidad de interesarme en la otra persona y tratar de ayudarle. Podría haber echado a un lado a Joe Johnson. Podría haberle dado un ultimátum y decirle que me siguiera o se atuviera las consecuencias. Así es como muchos líderes manejan el conflicto al entrar a una organización. Y es una de las razones por las que hay tantos despidos y reestructuraciones cuando un departamento u organización tiene un líder nuevo. También podría haberme dado por vencido con Joe diciendo: él era parte de la vieja guardia. Es obvio que yo no le importo, así que ¿para qué tomarme la molestia? En lugar de eso, le di reconocimiento y le di validez a sus sentimientos. No fue una cuestión de competencia. Habría sido necio pensar que yo podía reemplazar a Orval Butcher en su corazón, y habría sido inapropiado intentarlo. Es algo similar a una madrastra o padrastro que dice cosas negativas sobre la madre o el padre biológico del niño y tratan de robarse los afectos del menor. Quizás debemos añadir el conflicto a la muerte y a los impuestos como una de las cosas con las que podemos contar en esta vida. La única manera de evitar el conflicto es aislarnos del resto del planeta. Claro, si usted ha visto la película de Tom Hanks, El náufrago, donde su personaje tiene altercados con una pelota de voleibol, ya sabe que hasta la gente que vive aislada puede encontrar la manera de generar conflictos. ¿Cómo maneja usted el conflicto en las relaciones? ¿Sabía que el conflicto siempre se agrava cuando la confrontación no se hace de manera rápida y correcta? Por eso es tan importante nuestra metodología. A continuación, una muestra de estrategias dañinas que veo usar a la gente al enfrentarse a un conflicto. Gane, cueste lo que cueste. Es como un tiroteo al estilo del viejo oeste, rápido, brutal y fulminante. Actúe como si no existiera.
Si usted no oye maldades, ni ve maldades, ni habla maldades, la maldad no dejará de existir. Quéjese. Los ganadores no se quejan, y los que se quejan no son ganadores. Hacerse la víctima no cura el conflicto, solo irrita a todos los demás. Lleve cuentas. La gente que lleva un registro cuidadoso de las faltas no puede experimentar un nuevo comienzo, y lo cierto es que nadie jamás podrá desquitarse. Imponga su autoridad. El uso del rango nunca resuelve el conflicto, solo lo posterga. Saque la bandera blanca. Darse por vencido es una solución permanente a un problema temporal. Ninguno de estos métodos dará la ayuda que una persona necesita para resolver el conflicto de una manera saludable. La resolución de conflictos no es complicada en sentido intelectual, pero emocionalmente puede ser difícil. Requiere sinceridad, humildad y dedicación a la relación. A continuación, un plan de 6 pasos para ayudarle a cumplir la tarea de la confrontación.